te acostumbres. Te acostumbres a estar sentado porque eso es complicado. Le doy gracias al apóstol, a la profeta por la invitación. Hoy vine junto a mi esposa, la pastora Joana. Bautista, 9 años, santista. Valentino, 6 años, profeta. Y el maestro de la palabra quedó cuidando en casa con 16 años. Amén. Usted es así en su casa. ¿Sí? La palabra nos dice que hay que empezar a ver las cosas que no son como si fueran. Por eso tengo un salmista, un profeta y tengo un maestro de la palabra. Amén. Gloria al que vive. ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, las caras nos dicen lo mismo. ¿Trajo su Biblia? ¿Trajo su teléfono, Brenda? Porque la mayoría tiene la Biblia en el teléfono. ¿Amén? ¿Verdad? Bueno, prenda el iPhone ahí. Y vamos al libro de Juan. Hace poco compartía en la casa, le manda saludo el pastor de la casa, apóstol, pastor Juan Manuel. Compartió un mensaje y les decía que hoy en día podemos ver que el teléfono está de moda y todos tienen la Biblia en el teléfono y está re bien. Es algo muy bueno, ¿no? Porque apretamos un botoncito y mientras que todos siguen buscando, el que tiene el teléfono ya lo encontró, ¿o no? Amén. Amén. Pero saben que en este teléfono hay un montón de cosas. Cuando tú lees la palabra, das vuelta a la página y tienes pornografía. Cuando tú estás viendo una prédica en este teléfono, estás mandando mensajitos o mensajita de la hermana al hermano, diciéndole: el apóstol en esta hora está haciendo tal cosa. En este teléfono hay chusmerío, hay un montón de cosas que no van con Dios. No hagas de este teléfono algo que te aleje de la presencia del Señor. ¡Aleluya! Si tienes la Biblia en este lugar, cuídalo como un tesoro. Porque es aquella que te va a enseñar a caminar y te va a enseñar un montón de cosas. Amén. En el libro de Juan, en el capítulo 21, en el verso 15. El que lo tiene, dígame. Y el que no lo tiene también. Le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios en el libro de Juan, en el capítulo 21, en el verso 15. En reverencia, Señor, nos ponemos de pie. Dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. En el 16 volvió a decir la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. En el 17 le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de lo que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Amén. Amén. Gloria a Dios. Siéntese unos minutitos. Gloria que vive para siempre. ¿Sí? Amén. Gloria a Dios. Hoy en casa fue un día diferente. Los domingos estoy acostumbrado que por la mañana hasta cierta hora de la tarde, 3, 4 de la tarde, me toca dirigir porque soy árbitro, ¿sí? Y bueno, justamente hoy no me tocó dirigir. Y fue un día diferente. Fue un día donde la presencia de Dios en casa, hágase de cuenta que no estaba. La cara, ¿no? Todo parecía muy normal. Los domingos es diferente, donde uno por ahí prepara una palabra
o está escuchando una alabanza los domingos que tiene el día libre. Y era un día diferente y como que estaba todo muy tranquilo. Y le dije, Señor, seguramente que lo que va a suceder en Zapiola va a ser algo tremendo. ¿Sí? Le pedí una palabra al Señor y no me ha hablado. Y estaba todo muy tranquilo, bueno, almorzamos. No sabíamos en qué íbamos a venir. No teníamos noción del horario tampoco. Estábamos acostados como si fuera que nada hubiese pasado. Como que no teníamos compromiso. No con la iglesia, sino con Dios, y faltarle el respeto a Dios. Y sabía que algo tremendo venía de parte de Dios. Cuando empezamos a buscar para venir el Uber, no nos aceptaban y nos cancelaban en el momento. Y me puse un poco nervioso, pero la gloria de Dios se va a manifestar en mí. Y esta es la palabra que Dios me daba para hoy. Y vamos a ver un poco la vida de Pedro. El comienzo de Pedro todos los conocen. Él estaba lavando sus redes porque había tratado de pescar toda una noche. Y Pedro no había pescado nada. ¿Sí? Se le acerca el maestro y lo ve que está lavando sus redes. Hay algo que entiendo de Pedro, que no se iba a dar por vencido fácilmente. Gloria a Dios. Cuando tú alguna vez escuchaste esto, que predicaban de que Pedro lavaba sus redes, ¿no habías escuchado que Pedro se había dado por vencido porque no había pescado nada? No era así. Pedro era un empresario de la pesca. Pedro sabía cómo era el mar, cuánto tenía de calor, cuánto tenía de frío, cómo estaba la temperatura del agua. Pedro era un empresario de los peces. ¿Cómo un varón así podía ser que esté lavando? Otras versiones dicen remendando. ¿Sí? Y Pedro, en ese momento que estaba lavando las redes, no se estaba dando por vencido. Estaba diciendo en ese momento, hoy no pesqué nada, pero mañana va a ser un día diferente. Hoy no pesqué nada, hoy no pasó nada, pero mañana va a ser otro día. ¿Me va siguiendo? ¿Sí? Hoy no pasó nada, pero mañana va a ser un día diferente. Se le acerca el maestro y le dice, ¿me prestás tu barca? Yo me imagino Pedro, Simón en ese momento, lo mira de arriba abajo. ¿Qué puedo perder? Le presta su barca. ¿Para qué la quiere? Necesito predicar porque el gentío se está golpeando y como que la aprieta mucho y necesito predicarle de la barca. Bueno, Pedro tiene una voluntad de que la gente, no solamente él progrese, sino que la gente también. Y todavía Dios no se había manifestado en él. Todavía Pedro tenía una frustración porque un día antes no había pescado nada, pero él lavaba sus redes porque sabía que el día de mañana tenía que seguir. Prestó su barca. El Señor predicó, hizo lo que tenía que hacer y le dijo, vení Pedro. Pedro se sube a su barca y le dice, bueno, ahora sí tira la red. Estoy parafraseando, si todos conocen. Esta palabra es muy conocida. ¿Sí? Le dice, pero maestro, estamos pescando toda la noche y no pescamos nada. Ahora en mi nombre tú tirarás. Pedro tira la red. Oh, esto está pesado. Algo cambió. Algo sucedió en el momento donde Pedro le presta la barca al Señor. Algo había pasado en su vida, algo en Pedro cambió, algo en la vida de ese varón había cambiado. Cuando el maestro llega a tu vida, no sé si eres capaz de prestarle tu barca, pero sé que te va a cambiar. Amén. ¿Sí? En lo que tú fuiste frustrado una vez, el Señor va a llegar para que sobre y abunde en tu vida. Amén. ¿Se va entendiendo? Entonces Pedro tira de la red, ve que está pesada, se asombra y dice, ¿quién es este hombre? Este hombre es aquel que va a dar su vida por ti. Gracias, amén. Gloria al que vive para siempre. Amén. Entonces es algo de la vida de Pedro que así comenzaba. ¿Sí? Pedro dice, ¿quién es este hombre? No merezco estar contigo, soy pecador. No me interesa, tú vas a ser pescador de hombres de ahora. Aleluya. El nombre de Simón. Dice que cuando llega el Señor, que terminan de pescar, llaman a otra barca para que llenen lo mismo.
y bendice a las otras barcas que estaban a su alrededor. ¿Sí? Y cuando baja, Simón le dice esto, le manifiesta esto, y el Señor le dice que era pescador de hombres ahora. Y le va a cambiar el nombre a Simón, le pone Pedro. El nombre de Simón significa una vara débil por el viento. Vara débil por los vientos. Y el nombre de Pedro significa piedra. ¿Qué quiere decir? Que parece que Pedrito, a lo primero, cualquier excusa que venía se iba de la iglesia. Pero ahora está con el maestro y es diferente, puede soportar un montón de cosas más. ¿Me va siguiendo? Parece que Pedrito era aquella persona que se hallaba por todo. Cualquier cosa que venía, alguna prueba, alguna lucha, no lo soportaba y le echaba la culpa al apóstol, le echaba la culpa a la pastora, a la profeta, y se iba del lugar, buscaba una excusa. Pero ahora Pedro está con el maestro y es la piedra, la que soporta, la que lastima, la que todo lo puede. Amén. Gloria a Dios, la carne no le ayuda. Amén. Gloria al que vive para siempre. Seguimos. Pedro en ese momento empieza a cambiar. Vemos a un Pedro dispuesto y a dar un montón de cosas. Dio su barca, ya le cambiaron el nombre. ¿Sí? Vemos a un Pedro que tiene voluntad para un montón de cosas. ¿Sí? La otra situación que vemos es donde Pedro se encuentra justamente en una barca y están con todos los discípulos. Y el maestro del otro lado llamando. ¿Quién se atrevía a caminar por el agua? Parece que Pedro era el atrevido de los 12. Parece que Pedro era aquel que decía: a mí no me importa lo que suceda en el camino. Si el maestro está allá, yo voy. ¿Cuánta gente no le importa lo que pase en el camino y dice: si el maestro está allá, yo voy? Pero hay gente que no le importa eso. Dice: no, yo no voy a poner las manos en el fuego por nada. Si del otro lado hay un demonio. Pero si tú no tienes la certeza de que es Dios el que te está llamando, déjame decirte qué estás haciendo, estás perdiendo el tiempo. Aleluya. Gloria a Dios. Sí, pero yo me arrodillo y lloro y hago un montón de cosas y el Señor no me habla. Estoy pasando por una circunstancia que mi corazón está a punto de explotar y el Señor no me habla. Hay una cosa que dice la palabra, que cuando el Señor está en silencio es porque está trabajando. ¿Saben hace cuánto que el Señor no me habla a mí? El otro día comentaba en la prédica que estábamos predicando en la casa de nosotros. Y me hablaba el Señor de un montón y me daba un montón de respuestas de un montón de cosas. Pero lo que yo quería puntualmente, el Señor no me hablaba. Los momentos no se daban para hablar con el Señor. Aquel que me conoce sabe que yo cuando trabajo me busco un lugar solo para poder estar encerrado solo con el Señor. Y en ese momento se me daba. Y cuando se me daba, el Señor no me hablaba. Yo dije: wow, ¿qué está pasando? ¿Será que el Señor se habrá apartado de mí? ¿Qué está pasando con esto? Voy un día de camino al trabajo y un muchacho me codea que estaba al lado mío y me dice: ¿sabés que hoy me regalaron 8,000 pesos? ¡Qué bendición! Sí, yo venía frustrado en esos días. El Señor no me hablaba. Tenía que predicar y el Señor no me daba palabra. Tenía que hacer un montón de cosas y el Señor no me hablaba. Dije: chao, necesito un arma, estoy endemoniado. Necesito un David, necesito algo. En ese momento, cuando me toca, le digo: qué bendición, le dije así, literalmente. Si Marcelito me está viendo en este momento, es un grosso, Marcelito. Y le dije: Señor, tú mandaste a este. Si yo realmente sirvo en el reino, ¿sí? Tú tienes que manifestar lo que tiene este muchacho en mí. Aleluya. Cuando me doy cuenta, me dice: ¿no querés comprar una facturita? Lo miro. Este hombre había sido de esos adictos que se meten en la iglesia y después venden la factura. Y me empieza a predicar. Y me dice: mi pastor no le hace caso. Hace 2 meses que estoy apartado de la iglesia porque mi pastor
Nada, lo llamo, me ignora, me clava el visto, dice. Le hablo por teléfono y me dice estoy ocupado. Yo le dije, Señor, ¿en serio que me mandaste esto? Y gracias a Dios, ese día pude orar por Marcelo. Estaba pasando por una situación muy difícil. Y el Señor mostraba que si era útil para el reino. Y lo mismo estaba pasando con Pedro. Si no hay gente atrevida que diga y que venga a arrebatar su bendición, nos vamos a quedar estancados en una silla. Si nosotros creemos que vamos a lavar las redes para rendirnos, no es así. Pedro no se estaba rindiendo. Si tú crees que del otro lado es el maestro que te está llamando, ve, porque si te hundes él te va a tirar la mano. ¿Cómo crees que Pedro volvió a la barca después? ¿Cómo crees que Pedro volvió a la barca? Pedro dijo, no me importa lo que venga en el camino. ¿Cuántos son cristianos en esta hora? Ay, qué tremendo es. Hoy en día podemos ver que hay mucha gente, que no le estoy diciendo a ustedes, pero que juegan a ser cristianos, pero el demonio no puede hacer demonio y el diablo no puede hacer diablo. Podemos ver en los altares un montón de cosas. Un montón de cosas feas. Que nosotros, los predicadores, los pastores, los apóstoles, tenemos que poner en orden. Hay muchas cosas que no se pueden permitir. Sí, nos tenemos que fijar a quién invitamos, no le estoy diciendo a ustedes, apóstol. Pero ¿qué cree que es pensando que se lo ponga? Sí, porque hay muchos huérfanos y llaneros solitarios que andan predicando por ahí. Y en el altar te dejan un demonio terrible. Y después dice, se me fue esta, se me fue la otra, se me fueron estos, se me fueron los otros. ¿Por qué? Porque el espíritu de orfandad que te dejó ese varón, esa varona que vino a predicar, fue tremendo. ¿Me va siguiendo? ¿Sí? Cuando usted tenga, que el Señor lo levante, que le dé el discernimiento a quien tiene que invitar a Dios. Seguramente el apóstol lo hace. Porque hay un montón de llaneros solitarios hoy. ¿Quién te avala? Cristo. ¿Y tu pastor quién es? No, Cristo. Por algo está puesto el apóstol. Por algo está puesto aquel varón que te tiene que liderar, aquella varona que te tiene que liderar. Sí, Pedrito no le importó nada y Pedrito se tiró al agua. A donde está tu Señor yo voy a ir. Pedro se hunde. Se estaba hundiendo. Y la mano del Señor lo salva. Se distrajo. Es posible que en el camino de Dios te distraiga así. Sí. Hay muchas cosas que pueden pasar en el camino de Dios que te van a alejar del blanco perfecto. Hay muchas cosas que te van a alejar de Dios y más si tú tienes un propósito. Aleluya. ¿Sí? Hay mucha gente que te va a criticar, pero tú tienes que seguir adelante. Amén. Dice que estaba el paralítico en la puerta y todos lo criticaban y se burlaban de él. Si no me cree, lee la Biblia. Y muchos hablaban de él y se reían de él porque no podía entrar. Agarró 4 locos, le dijo, yo quiero entrar, y lo hicieron entrar por el techo. Ahora te pregunto a ti, ¿por dónde crees que salió ese paralítico? Santo. ¿Por el techo? No. No importa cómo tú entres al reino, siempre vas a salir por la puerta. Siempre, pero siempre vas a salir por la puerta. Porque aquel que te amara está contigo. Gloria a Dios vive para siempre. Lo mismo que el cojo de la puerta de la hermosa. Todos nos asombramos en esa escritura y decimos, el cojo dice que si la gente se asombraba cuando salió saltando y dando voces de júbilo adentro de la iglesia, de la hermosa, del templo de la hermosa. Y nosotros nos creímos por años que era paralítico. Si en la escritura no dice que era paralítico, dice que era cojo de nacimiento, pero podía caminar. Entonces, tú crees y la gente dice una situación de ti y tú te estancas. Aleluya. ¿Y crees que eres eso? El paralítico se creyó que era paralítico. Por la situación que estaba, por lo que la gente decía o por lo que se manifestaba y se veía. Pero no, tú no estás paralítico.
Nadie te puede poner un cepo, nadie te puede decir nada. Tú tienes que caminar bajo la visión de Cristo. Amén. Tú estás cojo de nacimiento, no estás inválido. Y así un montón de cosas más. ¿Sabe lo que nos falta a nosotros? La interpretación de la palabra. Aleluya. ¿Sabe por qué viene eso? Pregúnteme qué. ¿Por qué? Porque no leemos la Biblia. Santo. Queremos fuego, queremos, como dice mi pastor, biribiri, bailecito, pero no queremos sacrificio. Nadie está dispuesto a pagar el precio por el Señor. Hoy todos queremos profetas, todos queremos evangelistas, todos queremos que te digan, así dice el Señor, pero no eres capaz de hablar a las 2, 3 de la mañana con Él. Aleluya. No eres capaz de ensuciarte y lastimarte las rodillas por un proceso. No eres capaz de ayunar porque te quedas con hambre. Eso es lo que yo envidio de aquellos pentecostales que dicen, no, porque esos son re religiosos. Pero esos religiosos, de acuerdo que oraban sin cesar, de la noche a la mañana, una mamá de esa religiosa, era impresionante la unción que tenía cuando oraba. Aleluya. Y hoy, porque creemos que sabemos 2 o 3 versículos bíblicos, queremos echar afuera demonios. Santo. Hasta el mismo Pedro, el Señor le dijo, Satanás, apártate de mí. Cuando el propósito de Dios se estaba cumpliendo, de Jesús, el Señor le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás. ¿Sí? Porque tú no conoces los pensamientos de Dios. Van mucho más allá de lo que tú crees, Amén. de lo que tú te estás manifestando. Yo no sé cómo vos estás hoy, cómo viniste. Pero sé que la palabra de Dios por algo está. Si tienen que revolear algo, revoléenlo, pero al cocinero, no a mí que soy hermoso. Gloria. Yo solamente vine a repartir la comida, la bebé. El que está cocinando ya sabía que tú ibas a comer y que no. Entonces yo me ataco yo también. ¿Sí? Pedro tenía un montón de dificultades y tenía un montón de cosas buenas también. Pedro era aquel que no se daba por vencido. Aleluya. Pedro era aquel que era atrevido en las cosas de Dios. Pedro era aquel también que no entendía muchas cosas y quería agarrar una espada y matar cuando vinieron a buscar al maestro. El maestro le dijo, tú me vas a negar 3 veces. Y él le dijo, no, maestro, esto no es así. Sí, y usted sabe por qué Pedro negó al Señor. Porque unos versículos antes le había sanado a la suegra. No se ría, pero es verdad. Es verdad, Es peligroso. Gloria al que vive para siempre. Amén. Pero también tenía dificultades. ¿No te hace acordar que Pedro eres tú? De que tienes un montón de cosas buenas y un montón de cosas malas, y aún así el Señor está contigo. Entonces, en un instante, ya conocemos al Pedro que no se da por vencido, conocemos al Pedro que es atrevido, conocemos a aquel Pedro que es reprendido también. ¿Sí? Aquel que niega a Jesús y que el Señor ya le había profetizado eso. Pero las cosas cambian, todo cambia. Vas a ser criticado, vas a ser perseguido por un montón de cosas. ¿Sí? Y en breve esa es la vida de Pedro, lo que está pasando, las circunstancias que vive. Pedro era aquel también que reconoció quién era el Señor. Aleluya. Cuando preguntó el maestro, ¿quién crees que yo soy? El único que tuvo la revelación fue Pedro. Así que Pedro también era un hombre de revelación. Gloria a Dios. Pero llega un momento donde el Señor le dice, Pedro, ¿tú me amas? Codear al que está a tu lado y decirle, ¿tú me amas? Ahora decirle de nuevo, pero codearle un poquito más fuerte, ¿tú me amas? Ahora con cara de que te lo estás creyendo, de que está al lado te ama, decirle, ¿tú me amas? Eso es lo que pasó con Pedro y Jesús, que no sabía si creerle o no. Tu amor hacia el Maestro. Si viene hoy el Señor y te dice, tú me amas, ¿tú qué le dices? No me mientas, no me respondas tampoco. No, pues esa es liberación. Sanidad es liberación. Pero hay una cosa
una cualidad que tiene Pedro. En la escritura esta que estamos leyendo, unos versículos antes cuenta que el maestro ya había sido crucificado y que Pedro volvió a sus andadas de pecador, siendo que Dios ya lo había sacado de eso y le dijo que iba a ser pecador de hombres. Cuando Dios te saca del pozo donde a ti te condenaban, nunca vas a volver a funcionar en el mismo lugar. Si tú eres un adicto y decidiste que porque el pastor, la pastora no te mandó un mensaje y quieres volver a esas andadas, no vas a volver a funcionar. Aleluya. Si tú eras un alcohólico, un golpeador, si tú eras aquella que engañaba a tu marido, no va a volver a funcionar. Tú tienes un llamado poderoso de parte de Dios. Sí, tú tienes un llamado poderoso de parte de Dios. ¿Sí? ¿Cuántos creen eso? Amén. ¿Cuántos se creen aquellos que estaban acostados, tratando de reposar con la presencia de Dios y le gritaron: Samuel? Maestro, ¿qué tú quieres? Yo no te he llamado. ¿Cuántos creen que son eso? Y dice que Pedro está pescando otra vez, con aquellos siete que nuevamente se le aparece Jesús después de que fue crucificado. ¿Sí? Y se le aparece allá en la orilla, y Pedro está intentando pescar y no pesca nada. Y de allá en la orilla le dicen: intenta para otro lado, intenta otra cosa. Y Pedro: no, y dale que te dale con lo mismo. Si no funciona, cambia. Si no funciona lo que estás haciendo, cambia el método. Si no funciona la oración que estás haciendo, cambia el método, la hora, el horario, cómo lo estás haciendo, cambia. Y Pedro dice: ¿quién es ese que me estás hablando? No sé, dale Pedro, vamos a seguir pecando. No sé, no. Y Pedro sigue porfiado, sigue tirando la red en el mismo lugar. Pero tiene que tirar para el otro lado, hombre. Y Pedrito dice: bueno, tira para el otro lado y ve Pedrito. Y Pedrito se agarra fuerte y dice: esto ya me pasó. Esto yo ya lo he vivido, lo primero. Yo he sentido esta fuerza que me están haciendo estos peces. ¿Qué está pasando? Había sido que el que estaba en la orilla era aquel que se encontró cuando lo rescató. Cuando Pedro no había pecado nada, era aquel varón. Y Pedro dice: pero yo esto ya lo he vivido, ¿qué está pasando? Es tiempo de que tú te vuelvas a Cristo, porque no vas a funcionar a donde estás. ¡Aleluya! Es tiempo de que tú te arrepientas y sigas buscando la presencia de Dios. Y no me estás diciendo: pastor, pero no es así porque yo estoy con Cristo. No, tienes que cambiar. Hay cosas más grandes que tienes que hacer. ¿Tú lo crees o no lo crees? En estos días estaba hablando ahí en la iglesia de nosotros, cuando estamos congregando, cuando estamos pastoreando junto a mi esposa. Y le decía: hay gente que tiene el don de sanidad y no se anima porque tiene miedo de fracasar. Tiene miedo de decir: eres sano en el nombre de Jesucristo por lo que diga. Tiene miedo de entregar una profecía por lastimar a la gente. Pero el Señor, si te tenía que decir las cosas, te lo dijo. A Pedro le dijo: apártate de mí, Satanás. No somos perfectos, vamos camino a la perfección. Y Pedrito está ahí. Esto yo ya lo viví. Sé quién está del otro lado. Y entra una desesperación en Pedro. Y Pedro dice: ay, ¿será que sé? ¿Será que me perdonó porque lo negué? ¿Será que me perdonó por esto que hice y por lo otro? Obviamente que el Señor te va a perdonar por todas las cosas mientras que te arrepientas. Mientras que sigas queriendo caminar con Él, obviamente que te va a perdonar. Y Pedrito tira y dice: a ver, préstame esto. Y agarra y mira. Ay, no lo puedo creer. Aquel que yo le pasé un día otra vez está esperándome. Aquel que yo un día le pasé está esperándome ahí a la puerta. Está a la orilla esperándome. Y Pedrito se empieza a desesperar. Y dice: ¿qué hago? Agarra los peces o salgo corriendo. Dice que Pedrito se despoja de lo que tiene y empieza a nadar. No aguantó la presión. Tenía que ir corriendo a la presencia. Tenía que ir corriendo a la presencia del Señor. Pero decía: Pedrito, vení, estás loco. No. Mientras que ustedes están remando, yo me voy a buscar mi bendición.
Y tú crees que el Señor estaba esperando a otro. Y tú crees que en ese momento el que estaba a la orilla, ¿a quién estaba llamando? Estaba preparado. Aleluya. Dice que cuando Pedrito llega tenía unos peces cocidos, tenía un montón de cosas. Gracias. Te estoy parafraseando la palabra, si la querés escuchar bien, después leer ese versículo para abajo. Hay un banquete que te está esperando. Hay algo que te está esperando. Pero no sea como Mefibosé, que después de sentarse a la mesa, lo perdió todo de nuevo. ¿Recuerdan esa historia? Mefibosé era aquel hijo que pudieron hacer misericordia con David. Si hay alguien de la casa de Saúl que yo le pueda hacer misericordia, dijo David, tráigamelo. Y era Mefibosé. Mefibosé era un hombre lisiado, que dice que cuando vinieron en donde estaban en el palacio, la sirvienta, la que estaba con él, sale corriendo, se cae, y por el producto de ese golpe Mefibosé queda paralítico. Y Mefibosé, en vez de estar en el palacio donde pertenecía, estaba en otro lado, estaba en Lodebar, dice la palabra. Lodebar significa donde no crece agua, donde no fluye leche, donde no fluye miel. Sí, el destino te hizo algo, seguramente la vida te pasó algo, pero no perteneces a ese lugar. Aleluya. No perteneces al desierto, ni siquiera a donde estás, donde no fluye nada. Tú perteneces al reino de Dios. Tú eres hijo, tienes que tener la identidad de hijo. Señor. Lo mandan a llamar a Mefibosé, lo buscan, lo traen y se sienta a la mesa en el lugar donde pertenecía. Pero ¿saben qué? Se había acostumbrado a estar en ese lugar, en donde estaba desolado. Ya se había adaptado a ese ambiente. Aleluya. Sí, tú perteneces al reino. Amén. Tú perteneces al reino. Tú eres hijo. Tienes que tener identidad. Tú eres la identidad de hijo. Sí, y tenía preparado un banquete el Señor para Pedro. No tenía un látigo para castigarlo. No tenía una esposa para acosarlo. No tenía palabras hermanas para darle a Pedro. Seguramente que tenía un montón de otras cosas hermosas. Arrepiéntete delante de la presencia de Dios y vas a ver la gloria manifestada. Pedrito, aquel atrevido. Pedrito, el que no se daba por vencido. Pedrito, el que fue reprendido. Pedrito, en esta hora está nadando en busca de su bendición. Al abrazo de papá. A los brazos del papá que lo está esperando en la orilla. Gloria al que vive y reina para siempre.